Bienvenidos a La Séptima Obsesión, un programa sobre cine, televisión y producciones audiovisuales aquí por Radio Estudio 1 de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, y mi compañero Walter Carabajal. ¿Cómo estás, Walter? Bien, Pablo. Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento y contento, un programa más, un episodio más de esta Séptima Obsesión para charlar de un director magnífico, uno de los mejores, o por la crítica clasificado como uno de los mejores del siglo XX. Vamos a hablar del gran Stanley Kubrick, mi mejor director de todos los tiempos. Así que bueno, caprichito de programa. Pero sí, vamos a estar hablando del gran Stanley Kubrick, director de cine, escritor, guionista, productor y en sus inicios fotógrafo estadounidense. Bueno, Stanley Kubrick nació en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, el 26 de julio de 1928, o sea que era leonino, para los que no saben ese detalle, lo que le creen en los signos o no, y murió a los 70 años, el 7 de marzo de 1999, en Reino Unido, nacionalizado británico. Fue director de cine y guionista, destacó por su precisión técnica, su, vamos a decir, hasta perfeccionismo, detallismo en sus planos, en sus tomas, obviamente en sus historias, en sus argumentos, porque seleccionaba muy bien lo que iba a contar. No es que tomaba cualquier historia para adaptar o libro para adaptarlo al cine, sino que se tomaba su tiempo, y obviamente es característico de su cine también su alto simbolismo en cada una de sus imágenes. Sí, la historia del cine está plagada de imágenes de películas que ya vamos a hablar cuáles son, dirigidas y guionadas por Stanley Kubrick, y tiene un purismo técnico y estético que muy pocas veces se ha logrado alcanzar en el séptimo arte. Tiene adaptaciones de clásicos de la literatura que lo ha hecho de manera brillante, y por su carácter huraño y obsesivo, es que muchas veces no terminó en las mejores relaciones con la gente que le tocó trabajar. Por ejemplo, ¿quién le hizo hacer 70 retomas a un tal Tom Cruise? Únicamente Stanley Kubrick puede hacer 70 veces decirlo el mismo parlamento, porque lo decía mal, no lo decía como él quería que lo diga. Entonces, bueno, eso le ha llevado a por un lado tener producciones exquisitas audiovisuales, y por otro lado ser un tipo bastante hosco y huraño y perfeccionista en el set. Así que bueno, con esta personalidad vamos a estar, o de esta persona y de esta personalidad vamos a estar hablando en esta hora de la séptima obsesión. Bueno, vos mismo decías purismo, detallismo, perfeccionismo. Bueno, incluso él mismo, cuando la crítica especializada o el mismo periodismo especializado decía en su momento que era perfeccionista, él rechazaba esa clasificación porque decía algunas de sus frases que el detallismo o el perfeccionismo no existe, y que me digan eso es como que me están ofendiendo, porque es algo injusto. Yo trato de hacer lo mejor con lo que se pueda hacer, y lo que menos me gusta hacer es perder mi tiempo y mi dinero. Y está bien, o sea, quería hacer lo mejor posible las cosas hasta el punto que se podían, nada más que era bastante jodido. Sí. Hay anécdotas de una de sus películas, de Full Metal Jacket, donde tiene más de 1000 extras en un campo de batalla, sí, de la guerra de Vietnam, en donde él a la noche con cinta hacía cruces para que se pare cada extra en las cruces con cinta que él hacía. O sea, si eso no es obsesión, decime qué es obsesión. Entonces, claro, o sea, él
iba bien haciendo cruces en un campo para que se paren directamente arriba de cada cruz los extras, los más de 1000 extras. Sí, para una o sea, escena. 1000 cruces. 1000 cruces. Se pasó toda la noche haciendo 1000 cruces. Haciendo marcas para que se paren los extras. Y de esas anécdotas Kubrick tiene muchísimas. Bueno, no solamente con los actores, sino con los guionistas, ¿no? Con guionistas también tenían sus cruces. Generalmente, en la mayoría de los casos de las películas que hizo, son adaptaciones. Porque él veía, digamos, desde su perspectiva que era lo mejor para el cine o para su cine, su forma de hacer cine, adaptar cosas que ya estaban escritas a que escribir una historia nueva. Y bueno, y después ha tenido cruces con productores también, con todos. Tenía su forma de ser, con actores, bastante particular. Vamos a hablar un poquito de cómo surge Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, recordemos que nace en el año 28. Sí. Y nace en el contexto de la Gran Depresión norteamericana, o sea, en una época muy, muy difícil en cuanto a lo económico, a lo social, muy convulsionado por ese tiempo. Y era dicho por él, un mal alumno, un pésimo alumno, pero había algo que le llamaba la atención y que le gustaba, que era hacer fotografía. Y de hecho su primer dinero lo hace con el oficio de fotógrafo. O sea, el background de él es la fotografía. Y de ahí lo lleva a hacer su primera experiencia para cine, un cortometraje filmado en celuloide, un cortometraje documental que se llamó El Día de la Pelea, que cuenta a modo de backstage que conocemos hoy, en los preparativos de una noche de una pelea de boxeo. Bueno, eso llamó mucho la atención en la RKO, que era un estudio de aquella época, sobre todo por los puntos de vista, que son los puntos de vista desde donde ponía la cámara este muchacho para filmar las peleas de boxeo. Porque, claro, o sea, siempre se veía el boxeo de la misma manera. Entonces, lo que hizo el jovencísimo Kubrick fue, claro, filmar un ring y una pelea y una acción desde otros lugares que antes no se los había visto. Eso le llamó mucho la atención a los directivos de la RKO y le dieron ahí un crédito de confianza para filmar, ya con dinero de la productora, un documental de 9 minutos que se llamó Flying Padre, o El Vuelo del Padre. Ese fue su primer producción en donde él no independiente, digamos, claro, sino en dependencia de un estudio. Con apoyo, digamos. Con apoyo. Bueno, él tenía, en sus comienzos, vamos a decir, además de la fotografía, aficiones por otras dos cosas. Sí, señor. Es el jazz, la música, en especial el género jazz, y el ajedrez. Cosas que después va a ir tratando de combinar y de hacerle honor al ajedrez por un lado y a la cultura del ajedrez por un lado y a la música de jazz con sus intervenciones constantes en las bandas sonoras, que también le causó roces con varios directores de bandas sonoras en sus películas. Sí. Y con su mejor amigo, con quien jugaba al ajedrez, forman su primer productora, con la cual van a traccionar la primer película de ficción del año 53 que se llamó Miedo y Deseo. Con esa película tuvo muy buena acogida por parte de la crítica, y Kubrick era un inconformista. Cuentan las malas lenguas, que estaba muy, muy, muy triste y muy frustrado porque decía que podría había tenido muchos problemas y muchos inconvenientes y tenía muchos errores la película. Entonces no quería que viera la luz, o sea, que el público la viera y los críticos. La película se estrenó, anduvo muy, muy, muy bien, tuvo buena crítica, y Kubrick odió siempre su ópera prima,
O sea, le encontró los 1001 errores y según él la podría haber hecho 20 veces mejor de cómo está hecha. Pero bueno, las películas son así, uno las termina y quedan ahí para la posteridad. Bueno, como los artistas, cuando pintan un cuadro o los mismos escritores de un libro están 20.000 veces corrigiendo un libro, o cuando los estudiantes, si escuchan esto, 1000 veces una tesis corregida. O sea, no sabes cuándo darle el punto final a algo, el punto final en una manera simbólica de decirlo, ¿no? Bueno, y recordemos, como detalle pequeño o dato, es que con el ajedrez le permitió subsistir bastante tiempo en su época de jovencito, subsistir de manera económica, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a conocerlo después a su primer socio para fundar la productora, como vos decías. Además del jazz, el ajedrez, como decía. Y después el jazz va a estar presente y azarosamente en un personaje que tiene su última película que se llama Ojos Bien Cerrados. Pero ya vamos a llegar a ojos bien cerrados. Aquí Edgardo Videla, nuestro productor técnico, nos está haciendo seña para mandar a la primera música que nos va a citar hoy día. ¿Cuál va a ser, Walter? El single número 1, en este caso, vamos a escuchar traducido al español Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, el soundtrack principal de la película 2001 Odisea en el espacio de 1968 del genio Stanley Kubrick. La séptima obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Seguimos aquí en La Séptima Obsesión, un programa de cine, televisión y producciones audiovisuales, y acabamos de escuchar el single número 1, Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, perteneciente a 2001, Odisea en el espacio, una película de Stanley Kubrick de 1968, director al cual le estamos dedicando, Walter, en el día de hoy, este episodio de La Séptima Obsesión. Bueno, qué director, qué cineasta, qué fotógrafo. Y bueno, para seguir este recorrido de producciones audiovisuales o de obras producidas y dirigidas por él, estábamos hablando sobre su primera película, Miedo y Deseo, y después llegaría su segunda, que es El beso del asesino. El beso del asesino, del año 1955, donde se mete con el cine negro, un género yankee si los hay, en donde ya empieza a dar cuenta de un estilismo, de un purismo técnico y estético, y de quien hizo sus primeras armas en fotografía, porque para hacer la dirección de fotografía de un cine negro tienes que saber de fotografía, o sea, sí. no. Y se mete con ese género, y lo hace muy bien. Ya no reniega tanto como en su primer intervención, en su ópera prima.
ya se siente más cómodo con el oficio, ya empieza a hacerse un nombre y un carácter dentro de la industria, sobre todo con los técnicos que ya empiezan a sentir el rigor de su carácter, de su dirección, porque era una persona que te marcaba la cancha en el set con los actores y con los directores. La siguiente película del 56, que se llama The Killing o Atraco Perfecto o El Robo Perfecto, fue su tercer película, y ahí va a fundar Kubrick Harris Productions. Exacto. Para poder materializar esta película. Y la anécdota que tiene esta película de Atraco Perfecto es que un tal Quentin Tarantino, en la década de los 90 hizo una película muy famosa que se llamó Pulp Fiction o Tiempos Violentos. La estructura de Tiempos Violentos es, te podría decir, para no decirte la palabra plagio, un homenaje a esta película, al Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. Recordemos que Quentin Tarantino era un gran cinéfilo, le encantaba ver películas, se veía todo, y trabajaba en un videoclub, o sea, encima. Y tomó la estructura que usó para este film Tarantino para materializar su segunda película, digo, de Tarantino bien dicho, que se llamó Pulp Fiction, y la cual él lo blanquea esto y le rinde un homenaje, bla 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 bla. Esto lo digo para qué, para toda la gente joven que nos está escuchando, para que tomen noción de la vigencia del material y de la persona y del artista que fue Stanley Kubrick, que directores actuales lo tienen en cuenta para poder hacer sus realizaciones, ¿no? Bueno, vos hablabas del cine negro, ese estilo que va marcando, que empezó a marcar en esa época, que ya iba a definir su estilo de hacer cine de Stanley Kubrick, y relacionándolo con producciones actuales. El otro día me fui a ver Misántropo, que se estrenó hace poco en cines, y Misántropo me hizo acordar de ese cine negro. O sea, Damián Cifrón, que es el que dirige esta película Misántropo, tiene por pasajes ese estilo de hacer cine, intencionalmente o no lo sabemos, pero lo hizo y tiene esa característica esa película, así que para los que pueden verla en algún momento se van a dar cuenta, digamos. Hay una referencia de un director argentino que está filmando en los Estados Unidos. Exactamente. Y después de ese atraco perfecto, de ese robo perfecto, hace buenas migas con un tal Kirk Douglas. Exacto. Kirk Douglas es el padre de Michael Douglas, o era, no sé si sigue vivo Kirk, y era un actor, un galancito en ascenso. Uh-huh. Entonces ya se había corrido la fama de un director joven que le gustaba hacer cine con estilismo, de índole artístico, y eso le venía como anillo al dedo para posicionarse como actor a Kirk Douglas. La cuestión es que se unen para hacer esta película llamada Senderos de Gloria en el año 57. Aquí que el rodaje fue una odisea, fue una pelea eterna de Kirk Douglas con Stanley Kubrick. Estuvieron peleando todo el bendito rodaje, haciéndolo hacer 1, 2, 3 y 1000 veces las mismas acciones y de repetir los mismos parlamentos, cosa que le vino, se ve que muy bien al ego de Kirk Douglas, porque después todo el mundo alabó su actuación, pero quedaron ahí, semi-enemistados con Stanley Kubrick luego de esa película. Después de los dos lo pensarían muy bien para volver a hacer algo juntos. Justamente en el 60,
Kubrick filma su primer bombazo, que es Espartaco. Espartaco es la primer superproducción que va a hacer Kubrick en el año 60, 3 años después de haber incursionado con Kirk Douglas. ¿Y a quién lo llama para protagonizar? A Kirk Douglas. Y Kirk Douglas le dice que sí, porque claro, le alabaron tanto la actuación que dijo, bueno, vamos a sufrirlo de nuevo a Stanley Kubrick. Entonces, llevaron a la pantalla la gran historia de los gladiadores y de los circos romanos, y también con muy 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 buena crítica, y ahí es donde la industria le empieza a dar el espaldarazo a Stanley Kubrick, en el sentido de ponerle dinero grande para que empiece a hacer obras con presupuestos interesantes, porque todo lo que venía haciendo hasta Espartaco eran películas chiquititas. En Espartaco demuestra que puede manejar muchísima gente, que puede manejar estrellas, que puede manejar efectos y que puede manejar un presupuesto abultado. Entonces pasa esa prueba y ahí le habilitan los productores la billetera para que pueda hacer, para que pueda seguir haciendo proyectos costosos. El acceso a la banca, como se dice. Bueno, esta película Espartaco de 1960 fue galardonada con varios premios. Premios Oscar a mejor actor de reparto, a mejor fotografía, a mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario. Pero quedaría en ese momento la cosquillita para Kubrick de ganar como mejor director. Sí, Kubrick fue el rey sin corona de los Óscares. Nunca le dieron un Óscar a Stanley Kubrick, y fue, creo que ni un Óscar al mérito, o sea, sí, no, nada. ¿O la trayectoria? Ni a la trayectoria, nada. O sea, se me hace que ahí, bueno, yo no soy muy amigo de los Óscares, pero en este caso sí se quedaron bastante flojos. Después de eso va a adaptar la novela Lolita de Vladimir Nabokov, una novela clásico de la literatura, en donde va a recibir muchísimas controversias por la temática que toca, por la relación entre los personajes con una edad dispar, y también con este film va a ser nominado como mejor director en los Globos de Oro y en el Festival de Venecia. Dicho sea de paso, Venecia lo trató mucho mejor a Stanley Kubrick que los tíos Óscares. Sí. Y creo que también ha sido una de los motivos por el cual terminó haciéndose ciudadano inglés, porque tuvo mucho más repercusión y se lo trató mucho más seriamente como artista y como cineasta en Europa que en su propio país, que fue Estados Unidos. Norteamérica. En Norteamérica era uno más del montón. En cambio, en Europa, hablar de Stanley Kubrick era hablar de un artista. Estaba al nivel de Hitchcock, más o menos para tener una idea. Es que, vamos a ser sinceros, tenía ese tinte del cine europeo que se buscaba y que después se posicionó, ¿no? Y por eso vivió más de 40 años, los últimos 40 años de su vida, sí, ahí en Reino Unido. Sí, tranquilo y sin tanta crítica. Claro. ¿Con qué vamos al primer corte, Walter? Bueno, vamos a deleitarnos con este segundo single, la 9ª Sinfonía del Gran Beethoven, que fue el soundtrack principal de La Naranja Mecánica, película de 1971 de Stanley Kubrick. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Pausa y enseguida volvemos. La Séptima Obsesión. Ya estamos de vuelta. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1. Seguimos en La Séptima Obsesión. Aquí con Walter Carabajal, mi compañero de programa, y con Edgardo Videla en la producción técnica, y hablando de Stanley Kubrick, que es el director al que hemos elegido para hacer referencia en este programa. Habíamos escuchado la novena sinfonía de Beethoven, de Ludwig van Beethoven, correspondiente al film de 1971, La Naranja Mecánica, film controversial si los hubo, que ya vamos a estar hablando en un ratito. Y anteriormente, en el primer bloque, vamos a decir, en el primer corte, también escuchábamos la canción de Odisea en el Espacio, que ya vamos a llegar, ya estamos cerquita. 2001, Odisea en el Espacio. Sí, en el año 63 filma una sátira, Dr. Strangelove, haciendo referencia en su temática a la Guerra Fría. Fue muy bien recibida esa sátira, sí. Una película muy inteligente, pero bueno, como suele suceder con las sátiras y las comedias en Estados Unidos, que son tratadas como género menor, no tuvo la trascendencia que podría haber tenido un drama, un thriller o una película de características de suspenso. Entonces es como que pasó sin mayores lauros esta película. Y en el año 68 va a filmar su segundo bombazo, como me gusta decir a mí, porque el primero ya había sido Espartaco, sí, que fue 2001 Odisea en el Espacio. 2001 Odisea en el Espacio va a marcar un antes y un después en el cine, en la historia del cine de la ciencia ficción. Es una maravilla de película. Yo no sé las veces que la vi. Está basado en el libro de Arthur Clarke, con el libro homónimo de Arthur Clarke. Le hace una justicia absoluta a la adaptación. Es una película de ciencia ficción clásica, hecha y derecha, que cuenta la historia de la humanidad desde los albores desde el hombre de la caverna hasta el fin de la humanidad, hasta el fin de los tiempos. Es una producción colosal, una película que estéticamente es grandilocuente. No tengo adjetivos para ponerle y hacerle justicia a esta película. Invito fervientemente a quien no la haya visto que la vea, porque es una película que es contemporánea. Exacto. Uno la va a ver a esta película del 68 y parece hecha ayer. Los efectos especiales que tiene son asombrosos para la época, y abrió toda una dimensión para que en adelante se hiciesen miles de películas usando la tecnología que usó este hombre para poder llevar a cabo esta película. Bueno, estamos hablando, como vos dices, de 1968, fines de los 70, y todavía no se había estrenado películas, como hablábamos en el episodio anterior, de ciencia ficción
tales como Star Wars y Tiburón de Spielberg. O sea que, si se quiere, podríamos decir que este director marca ese sendero que años después estos otros grandes directores logran utilizar la tecnología y las grandes tecnologías, los avances que habían en ese momento para lograr obras maestras de la ciencia ficción. Sí, no, el trabajo, ¿cómo será de bueno el trabajo que hizo Kubrick en 2001, dice en el espacio, que hay esas teorías conspirativas, sí. Dicen que la llegada del hombre a la luna es una mentira y que ha sido filmada en un set por Stanley Kubrick, o sea, eso era lo que se decía por aquellos años. Así que mira lo bien hecha que está esa película, que también lo tildaron de haber filmado la llegada del hombre a la luna y que sea toda una mentira. Pero bueno, esos son datitos así de color. Luego de ese bombazo que sigue retumbando al día de hoy, en el año 71 va a adaptar un libro de Anthony Burgess llamado La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica va a ser, así como dice en el espacio, marca un antes y un después en la ciencia ficción, La Naranja Mecánica marca un antes y después en todo lo que va a venir décadas posteriores hasta el hoy de las películas de ultraviolencia. Es la primera película que se la puede denominar de género ultra violento, o sea, de que vos te desesperas ante tanta violencia manifiesta, explícita, desplegada en pantalla. Es una película también de características colosales. La adaptación es justa porque la novela no se podía filmar las cosas que estaban escritas por Anthony Burgess, entonces hace una adaptación para cine y para mayores de 18 años Stanley Kubrick, y le causó muchísimos problemas luego del estreno de esta película. La banda sonora está basada en composiciones de Ludwig van Beethoven y va a hablar de los problemas de un adolescente en una distopía tan de moda que están ahora las películas distópicas, llamado Alex Delarge, que tiene como hobby salir de noche a hacer fechorías con su grupo de amigos. Kubrick descubre a un jovencísimo Malcolm McDowell que va a ser el papel de su vida. Sí. El papel de su vida. Después va a ser su segundo papel de su vida, interpretando a Calígula, pero esa es otra historia. Qué personaje que le han tocado, ¿no? Sí. Y Kubrick lo descubre y lo dirige a Malcolm McDowell de una manera extraordinaria. Otra película que si vos la ves hoy es vigente, es actual y parece que la filmaron ayer. Sí. Encima tenemos la ventaja hoy con las tecnologías de poderla ver en las plataformas y tiene una calidad excelente. O sea, vos la puedes ver como si fuese que se estrenó hace 2 meses en salas. Y tiene esa particularidad que encima da gusto verla con eso, porque ahí ves, digamos, esa pureza y ese perfeccionismo que tenía este director. Bueno, para los que no la vieron o para los que vieron pasajes de esta película, hay una escena muy conocida de esta película, que es la primera escena clásica donde él está sentado mirando la cámara, que es un plano tremendo, que marca, digamos, ahí esa mirada de este jovencito, vamos a decir, malvado y violento, extra violento, que mira la cámara así con esa mirada enajenada. Exactamente. Enajenada. Es excelentemente dirigido por Stanley Kubrick. Sí, creo que es una de las mejores películas. Kubrick tiene varias películas que para mí entran dentro de las mejores 20 películas seguro, y 2001 dice en el espacio y La Naranja Mecánica son 2 que van en esa lista. Sí. A mi modo de ver y entender. Y el año 75, en el año 75 va a dirigir Barry Lyndon, película de época que le gusta a la academia hollywoodense, que por ende va a ganar
4 premios Óscares a dirección de arte, diseño de vestuario, mejor fotografía, mejor banda sonora. Obviamente a Kubrick no le dan el Oscar, nuevamente se lo niegan, en su tercer bombazo se lo vuelven a negar. Nominado, pero no lo gana. Y Barry Lyndon, para que ustedes dimensionen lo que se tuvo que descubrir y que a posteriori se utilizó en todo Hollywood, Kubrick quería filmar con la luz de la época en que estaba narrada la historia de Barry Lyndon. En aquellas épocas, en los palacios se comía y todas las tertulias se hacían a las luces de las velas. Entonces mandó a construir una óptica. Una óptica es un lente fotográfico para adosar a la cámara de cine que tenga la mayor apertura posible. Se adaptó una óptica de un telescopio para que tenga tal apertura de que las lucecitas de las velas de los candelabros puedan incidir e impresionar la emulsión de celuloide. Todas las escenas de Barry Lyndon, los interiores, están filmados con luces de velas. Por favor, si pueden ver esta película en 4K, háganlo y te das cuenta. Pongan el acento en eso, que todo lo que van a ver de interiores está filmado con luces de velas. No con iluminadores, spots, ni luces artificiales, no. Porque quería conservar la frescura lumínica que se vivía en esa época. Y vaya si lo consigue. El tipo tan perfeccionista que justo se le va a ocurrir eso hacer. Y esas ópticas... se puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, y esas ópticas no solo que sirvieron para hacer mejores filmaciones para cine, sino que dieron un salto evolutivo en la óptica de los telescopios, gracias al capricho de Stanley Kubrick, que puso físicos a trabajar para mejorar ópticas. Es una locura la belleza fotográfica de esta película. Es una película bella de ver, es un cuadro tras otro cuadro tras otro cuadro. Para todos los que les gusta el impresionismo, los invito a ver Barry Lyndon. Es una otra obra maestra más del gran Stanley Kubrick. Ese año, ¿quién gana el Oscar? Gana el Oscar un tal Milos Forman, directorazo Milos Forman, que ya le vamos a hacer una séptima obsesión para él, quien dirige una película que se llamó Atrapado sin salida, protagonizada por Jack Nicholson, que se convierte en la nueva estrella hollywoodense, con el cual va a trabajar en su próximo proyecto Stanley Kubrick, junto a Jack Nicholson, protagonizando El Resplandor, una de las novelas más icónicas de un gran escritor que le gusta a mi amigo Walter, que se llama Stephen King. Stephen King, si los hay, uno de los directores más prolíficos y más, vamos a decir, con más producciones en su haber. El tipo te escribe 2 libros al año, así al hilo. Tal es así que en su carrera de más de 50 años como escritor, tiene más de 1000 libros publicados. Es una locura. Es una locura porque si vos te pones a ver escritores que son prolíficos, que escriben bien, digamos, te sacan un libro cada 2 años, un libro cada 3 años. Incluso las sagas más conocidas de literatura salen cada 2, 3 años, que son, vamos a decir, el límite, pero este tipo te hace 2, 3, hasta 4 libros por año. Es impresionante lo que tiene, y sigue escribiendo encima. Y bueno, es conocido también Stephen King por ser autor de historias que más se han llevado al cine, adaptadas al cine, como Carrie, Steam, It, el payaso, Cementerio de Animales, y muchas tantas otras que son características del cine, vamos a decir, de terror. Sí, de terror, de suspenso, drama. Uno que otro drama, La Milla Verde. Después protagonizada esta película protagonizada por Kate Bates,
Misery. Tremenda película Misery. y tremenda novela. Sí, Hollywood ama a Stephen King y sus historias y a la prolífica carrera de Stephen King. ¿Qué vamos a escuchar, Walter? Bueno, vamos con este single 3, justamente de la película El Resplandor, el soundtrack compuesto por Wendy Carlos y Rachel Elkins para el álbum de la película El Resplandor. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Seguimos aquí en La Séptima Obsesión y acabamos de escuchar la canción número 3 del soundtrack de The Shining, El Resplandor, película de Stanley Kubrick de 1980, de la intérprete Wendy Carlos y Rachel Elkind. Película con muchas imágenes icónicas, El Resplandor, el ascensor que se abre con la marea roja, las mellizas, el niño en el triciclo. El niño en el triciclo, el hacha del personaje de Jack Nicholson, su mujer atormentada por la persecución de él. Bueno, una película de terror hecha y derecha que odió a Stephen King
la odió Stephen King porque, según el autor de la novela, no le hacía justicia la adaptación que había hecho para pantalla Stanley Kubrick. A continuación va a dirigir otro bombazo más, que se llamó Full Metal Jacket, o Nacido para Matar, o La Chaqueta Metálica. Tiene varios nombres de acuerdo si ha sido estrenada en Latinoamérica, en Estados Unidos o en España. En España le dicen La Chaqueta Metálica, en Estados Unidos se llamó Full Metal Jacket, y nosotros en Hispanoamérica tenemos otro título. Una película en donde se va a meter con la guerra de Vietnam, y ahí entra la anécdota esta de las cruces en el campo de batalla de noche para que se paren los extras. Una película que va a hablar sobre la violencia, donde se va a retratar a lo Kubrick el conflicto bélico de la guerra de Vietnam, en donde él hace y marca su postura al respecto. Una película que anduvo muy bien dentro ya de un mar de películas de género bélico que se había hecho. De hecho, la tercera película que él hace es de ese género. La primera que hizo con Kirk Douglas. Y luego, en el año 99 se va a estrenar Ojos Bien Cerrados, protagonizado por el entonces Tom Cruise y Nicole Kidman, que era marido y mujer, matrimonio. Película a la cual Kubrick no la va a poder ver terminada porque fallece, y su montajista es el que le hace el corte final. Seguramente vio gran parte de la película, pero el corte final no lo armó él, sino que lo armó su montajista. Y con Ojos Bien Cerrados termina la filmografía de este director. Ojos Bien Cerrados es una delicia de película, tiene 1000 anécdotas de hacerlo repetir una y 1000 veces a estos grandes actores que no están acostumbrados a que les hagan hacer retomas, claro. Y que de pronto tengan un director que le haga entre 40 y 70 retomas, no podían creer. Es la única película que pude ver de Stanley Kubrick en una sala de cine. Las anteriores no tuve la suerte de verla en sala de cine, y no me decepcionó. O sea, es una película en donde va por otro lado, tiene tintes más psicológicos, se mete mucho en la mente de los personajes. Es una película que bucea mucho el inconsciente, y la relación de un matrimonio en la Nueva York de la década de los 90. A propósito de lo que hablabas al comienzo, ahí hay un personaje que es clave en la trama de esta película, que es un pianista que toca jazz. Y gran parte de la banda sonora de esta película está compuesta con piezas de jazz, que era una de las aficiones que tenía de joven y que tuvo toda su vida Stanley Kubrick. Bueno, y con respecto al ajedrez, que también le hizo homenaje a través de su perfeccionismo y de su, vamos a decir, de su mente calculadora para hacer cada detalle. En El Resplandor hace alusión o homenaje al ajedrez a través de las cuadrículas, planos con cuadrículas, el piso con cuadrículas. Entonces hay homenajes ahí constantemente intencionales, obviamente, y con un detalle, un datito de esos que me gustan a mí de color, para los que están escuchando, con respecto a la música o la banda sonora de El Resplandor de Shining. Se trata de una película basada en la novela de Stephen King, y teniendo en cuenta que el compositor era ingeniero, obviamente musical y músico, pero era Walter Carlos, y se cambió de género en la década de los 70. Ahí la cuestión, no es como ahora, pero en esa época era algo particular, digamos que en los años 70 haya un cambio de género, entonces pasó a llamarse Wendy Carlos. Claro.
Por eso la presentamos así. Exactamente. Bueno, y otro datito para que no quede colgado. Dale. La música de esta película está basada en Henry Purcell, Beethoven y Rossini también, combinados ahí en este álbum, porque son varios soundtrack. Sí. Y después, otro dato que ya vamos a estar hablando cuando hagamos referencia a este otro director que voy a nombrar ahora, en carpeta sí. tenía Stanley Kubrick una película que, al saber que ya estaba en los últimos tiempos de su vida, sabía que no la iba a poder ejecutar. Por aquel entonces no estaba de moda el mail ni las redes sociales, y le mandó a un tal Steven Spielberg los bocetos de guión del guión que quería filmar, y Steven Spielberg se lo termina concediendo al deseo y termina filmando lo que hubiese sido la próxima película de este genio de Stanley Kubrick. Estamos hablando de una película que se llamó Inteligencia Artificial. No recuerdo el año en que fue estrenada, pero esa es la anécdota, que le faxió parte de la historia para que la guione, la produzca y la dirija Steven Spielberg, porque ese era el deseo de Stanley Kubrick, que él la lleve a pantalla con toda la impronta de Spielberg como director. Y así hacemos como un cameo en el aire, de esos cameos que está tan acostumbrado a hacer el cine de hoy, y en específico el universo cinematográfico de Marvel, porque anteriormente hablamos de Steven Spielberg en el episodio anterior, e hicimos referencia a esta anécdota de que le había llegado por fax justamente este guión de este genio, y ahora cerramos el círculo contando cómo fue. Claro. Entonces, creo yo que ha sido una parte fundamental en la carrera también de Steven Spielberg, como hablábamos anteriormente, esta película. Sí, aparte, o sea, siempre Kubrick eligió obras de la literatura y adaptaciones muy de vanguardia y muy adelantadas para su tiempo. Si nos ponemos a ver los libros que elige para filmar, son todos libros adelantados para la época. Por eso es que decía hace un momento en que si vemos las películas de Kubrick hoy nos van a parecer que son contemporáneas, porque no, más su realización técnico-estética hacen que sean películas súper modernas. Y bueno, nada más y nada menos, en el año 2000 quería hablar de lo que hoy es la inteligencia artificial y de las implicancias de la inteligencia artificial. En 2001 se estrena. En el 2001, bueno, 2001 o sea, se estrena la película Inteligencia Artificial. Él muere en el 99, o sea que estaba a 2 años de poderla hacer y no la pudo hacer. Bueno, ya tenía 70 años y muere a los 70, pero 70 años a punto de cumplir 71, porque en el 99. Y tenía otro datito de color para agregar: tenía un patrimonio neto que era estimado de 20 millones. 20 millones. Y obviamente que todo ese legado les quedó a sus hijas. Tuvo 2 hijas, Anya y Vivian, con su tercera esposa formal, digamos, Christian Harlan, que para agregar a los datos esos que me gustan a mí, Christian tenía un hermano que se llama John Harlan, que fue el productor ejecutivo de todas las películas de Stanley Kubrick. Mira el datazo que te desde Barry Lyndon en adelante. Para acá, está bien. Bueno, espero que haya sido de el agrado de tuyo, Walter, Edgardo y de todos este capítulo de la séptima obsesión dedicado al maestro Stanley Kubrick. Obviamente espectacular hablar de todos estos directores, y bueno, para los que quieran saber, las pueden encontrar en las plataformas a películas como
La Naranja Mecánica, Odisea en el Espacio, y creo que también Ojos Bien Cerrados están en plataformas como Qubit TV. Sí, hoy por hoy en la era de las plataformas, desde YouTube, Netflix, pasando por Qubit TV y Amazon, HBO y todas las que existen, van a encontrar seguramente la filmografía de este director. Te despido, Walter, te despido, Edgardo. Esto ha sido La Séptima Obsesión, un programa sobre cine. La Séptima Obsesión, por Radio Estudio 1, 104.9.